Muchas gracias. Como va a hablar Bosco, me ha pedido que le presente yo y no se autopresente. Y después del ejemplo de Egipto, donde hemos visto a través de la exposición de Bárbara cómo esas protestas y ese proceso de cambio ha dado lugar a un proceso de restauración autoritaria, vamos, en perspectiva comparada, a analizar el caso de Túnez, donde esas protestas del año 2011 han dado paso a un proceso de transformación y de cambios todavía en curso. El profesor Bosco Gobantes, al que tengo que presentar, pero creo que todos los que estáis aquí le conocéis mejor que yo, por lo menos igual de bien que yo, sabéis que es profesor de ciencia política en esta universidad, pero ha sido también profesor en otras universidades, como la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Aparte de estancias de investigación en universidades españolas y extranjeras, él hizo una tesis muy interesante el año 2013 que se titulaba La lógica de la construcción de intereses en la política de la Unión Europea hacia Marruecos, y esa tesis doctoral marca una de sus líneas de investigación, que es el análisis de la política de la Unión Europea hacia el Mediterráneo, en el caso de Marruecos, pero él también ha tenido como línea de especialización el análisis de los sistemas políticos del norte de África y de los sistemas electorales. Y en este último caso, además, ha combinado esa perspectiva académica con la de observador electoral, acreditado por un observatorio muy interesante, que es el Observatorio de Política Electoral sobre el Mundo Árabe y Musulmán, que tiene una página web que es el OPEMA, siendo observador en las elecciones municipales que han tenido lugar en Túnez el año 2018 y muy recientemente en las elecciones presidenciales y legislativas en el mismo país, caso el de Túnez, que es el que va a presentar ahora. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que había que también poner una limitación de tiempo a las presentaciones. Y bueno, pues nada, muchas gracias por tu generosa presentación, tus generosas palabras. Y bueno, voy a presentar brevemente el caso de Túnez. El caso de Túnez es completamente distinto a todos los casos que hemos visto anteriormente porque es el caso de éxito. Como sabéis, en Túnez fue donde comenzó las revueltas antiautoritarias, como le gusta a Miguel decir, primavera árabe, como es más comercial, y unos años después estos movimientos antiautoritarios produjeron un gran nivel de inestabilidad regional, mayor y menor o menor según los contextos, y el único sistema político que sobrevivió, que consiguió avanzar en su democracia y, bueno, está todavía en transición, pero en fase de consolidación, fue Túnez. Por este motivo, Túnez ha sido denominado como la excepción tunecina por Crisis Group, y eso va al hilo de el artículo de Camol, la excepción autoritaire arabe, o como The Arab Anomaly, por sus avances, por ser el único país capaz de poder avanzar en este proceso democrático. Voy a articular mi presentación en torno a 4 puntos, con lo que voy a intentar explicar por qué Túnez. Nos vamos a centrar en 4 elementos, que es el lugar del mundo de Túnez, las características de su sociedad civil, el compromiso de los actores políticos y sociales con la democracia y, finalmente, la singularidad de un actor político concreto tunecino, que es el partido islamista Nahda. No voy a ir punto por punto porque si no probablemente os volvería loco dando saltos temporales, sino voy a seguir la metodología Process Tracing, que es integrar las cuestiones en un relato cronológico. ¿Vale? Veréis todos estos elementos cómo van surgiendo al relato cronológico. Lo primero es su ubicación en la región. ¿Cuál es el lugar en el mundo y concretamente en el norte de África de Túnez? Su lugar en el mundo es modesto. Es un país que cuando fue la revolución tenía apenas 10 millones de habitantes, hoy tiene 11 millones y medio. No tiene el potencial geoestratégico que tiene Marruecos o que tiene
Egipto, ni por supuesto es un país rentista de hidrocarburos como es el caso de Argelia o Libia. Es un país que a priori a nivel internacional no tiene mucho interés, es una cuñita allí metida entre los países interesantes, pero que a nadie particularmente pues, bueno, se mataba por el caso de Túnez, ¿no? En relación, otra particularidad de Túnez es una gran concentración de recursos en una parte concreta del país, que es la zona noroeste, es decir, es el Gran Túnez, la zona alrededor de la capital, y la zona norte de la costa tunecina. Y una gran diferencia en cuanto a medios económicos y acceso a los recursos públicos de todo el centro y la periferia del país. A esto podemos unir a una gran tradición de movilizaciones que ya se encontraban presentes desde la época de la colonización francesa de toda la parte central del país, ¿no? Que son las regiones de Sidi Bouzid, de Kairouan, Gafsa, todas estas regiones de aquí, del centro del país. En relación a la revolución, como a la mayoría ya os lo he contado en clase, creo que nos vamos a centrar más en elementos de la posrevolución y así aprendemos algo nuevo. Y, por supuesto, responder cuestiones sobre la revolución. Un elemento relevante de la revolución fue el papel de la sociedad civil organizada, que se une en la parte final de la revolución, y el papel del ejército, que habéis mencionado anteriormente, que es muy singular en Túnez, porque el ejército nunca ha sido controlado por el poder, ni en la época de Bourguiba ni en la época de Ben Ali. Por tanto, el dictador Ben Ali no sabía, cuando ordenó a su ejército cargar contra el pueblo, cuál iba a ser la respuesta del ejército, y la respuesta del ejército fue no cargar contra el pueblo, y la respuesta del ejército en el proceso democrático ha sido mantenerse al margen. Es decir, es un papel bastante distinto del que la profesora Zahora ha mencionado, por ejemplo, del caso, el papel posrevolucionario del ejército en el caso de Egipto. En relación a la transición, podéis imaginar un país que sale de un periodo de muchas décadas de autoritarismo, hay un gran vacío de poder y este periodo interino es bastante complicado. Es bastante complicado porque se están desmantelando las instituciones del benanismo, pero de algún modo la legalidad de referencia es la legalidad benalista. Por tanto, se confrontan dos legalidades, la legalidad del antiguo régimen, que articula una presidencia de la República provisional, una presidencia del gobierno provisional y una comisión para las reformas políticas, con una legalidad, con una legitimidad revolucionaria que actúa en paralelo a través de los movimientos 14 de febrero y el Consejo Nacional para la Protección de la Revolución. Todos estos intereses se articulan en torno a una Cámara de Notables que se forma, que responde a las siglas ISROR, que es la instancia superior para la obtención de los objetivos de la revolución, que actúa como si fuera un parlamento, pero un parlamento en realidad no electo. Las bases provisionales del régimen político tunecino, que después se constitucionalizaron, fueron puestas por esta institución. Entre ellos el sistema electoral. Un sistema electoral muy peculiar porque es un sistema electoral ultraproporcional. Hay un recuerdo de la concentración de poder en una sola persona, por tanto se adopta un sistema JAR sin barrera para obligar a que cualquier gobierno que se forme tenga que ser un gobierno de coalición de partidos. Por otra parte, se crea una instancia, la ICIE, que es una instancia independiente para controlar el proceso electoral, evitando cualquier tentación de politización de las elecciones, y se legalizan todos los partidos políticos. Entre ellos podemos destacar la legalización del partido islamista Nahda, que será un actor muy relevante en esta transición política. Bueno, poco después, unos meses después, a finales de 2010, el partido islamista Nahda gana las elecciones con una abultada diferencia sobre
los otros candidatos de en torno al 30%, y se forma el primer gobierno. La particularidad de Najda es que es un partido que ha sufrido el exilio, y en el exilio su líder ha aprendido muchas cosas sobre cómo actuar en política, y es muy diferente a otros partidos islamistas que existen en la región. El partido Najda, que es de ideología islamista conservadora, decide hacer una coalición de gobierno, porque el sistema electoral le fuerza, con dos partidos secularistas de izquierdas, que es el gobierno que se denomina de la Troika, formando y adoptan lo que ellos denominan petit constitución, que regula los primeros elementos del sistema político. Siempre esta idea de evitar la concentración de poder a toda costa. Diseñan un sistema presidencialista donde todo el poder político está en torno al Parlamento y al primer ministro. En 2013, evidentemente, hay una gran inexperiencia, hay mucha presión de sectores de oposiciones, y en 2013 el país sufre un gran shock político, porque hay dos líderes políticos del partido de izquierda Front Populaire que son asesinados y por grupos salafistas. Estos políticos habían denunciado cierta connivencia o cierta tolerancia del gobierno liderado por Najda con estos grupos salafistas. Esto provoca una gran crisis en torno a la legitimidad revolucionaria de los que protestan contra el gobierno en la calle, confrontada con la legitimidad democrática que sale de las elecciones, y produce un shock y un vacío de poder. Hay un momento en que se interrumpen las sesiones parlamentarias. Y ahí surge otro de los elementos clave que hemos mencionado anteriormente, la excepcionalidad de la sociedad civil tunecina. En estos momentos hay 4 instituciones de la sociedad civil que toman el liderazgo del proceso político, que son el sindicato UGTT, la patronal UTICA, la Asociación de Abogados y la Liga Tunecina de Derechos Humanos. Negocian con los actores políticos y los fuerzan a hablar entre ellos y a buscar una salida. Esta salida es un gobierno tecnocrático, una constitución pactada y finalmente la convocatoria de elecciones para 2014. Esto es posible, entre otras cosas, gracias al papel del partido islamista Najda, que es un partido islamista, pero es un partido más que islamista, yo lo considero un partido sistémico, que con el fin de evitar una crisis del sistema acepta hacer concesiones, como por ejemplo que la Sharia no forme parte de las fuentes del derecho de la Constitución tunecina. Esto también es posible gracias al liderazgo que tiene en ese partido Rashid Ghannouchi, que no solo es el líder del partido, sino que también es un líder intelectual del islamismo. En 2014 llegan las elecciones y se produce este resultado. Gana el partido secularista Nida Túnez, pero hay una fractura en el país. Entre tanto, ha habido un contexto muy desfavorable para los intereses del partido Najda, que ha sido el golpe de Estado en el país vecino de Sisi y su partido hermano, los hermanos musulmanes de Egipto, estaban siendo encarcelados. Es decir, el contexto regional tampoco era muy favorable a sus intereses. En este sentido, Najda diseña una estrategia que es intentar comprometer a Nida Túnez con ellos, forzar un gobierno de unidad nacional entre los dos grandes partidos. Y para mostrar su gran sentido de Estado, uno de los elementos de esta estrategia es no presentar candidatos a las elecciones presidenciales y no apoyar públicamente a ningún candidato. Finalmente, en 2015 se forma este gobierno de unidad nacional que le da una gran estabilidad al país
y le ayuda a salir de esa gran crisis política que sufrieron entre 2013 y 2014. Pero la política real no es un cuento de hadas, y cuando metes en la misma cama a polos opuestos, al final hay problemas, hay fisuras. Algunas de las fisuras son los grandes desacuerdos para grandes temas de Estado. A día de hoy el sistema jurídico no está cerrado, no hay tribunal constitucional. Costó muchísimo trabajo que pactaran un marco legal para las elecciones, para la descentralización política. Por otra parte, NAJDA resiste bastante bien el matrimonio de conveniencia con Nida Túnez, pero en la contraparte acaba destrozado, produce una gran desafección en su electorado y una huida libre de sus miembros del Parlamento, que acaban formando grupos parlamentarios de tránsfugas en la Cámara de Representantes del Pueblo. Esta desafección, el Gobierno de Unidad Nacional ha provocado una gran desafección entre los jóvenes, unidos a otros factores, como que la agenda social, que era uno de los elementos claves de la iniciación de la revolución, que están muy relacionadas, y por eso yo sí que creo que el precedente del Sáhara Occidental sigue un precedente pertinente, porque la revolución empezó por cuestiones sociales, fue la represión lo que lo convirtió en una revolución política, pero en un principio la temática de la revolución, Sidi Bouzid, era la cuestión social y la cuestión de la desigualdad y la cuestión de la pobreza, ¿vale? En conclusión, desde el punto de vista de lo positivo, aunque hay muchas carencias, hay ciertos elementos muy relevantes que nos llaman a la esperanza. En Túnez, por ejemplo, grandes cambios legales que se han realizado para la integración de jóvenes y mujeres, y entre ellos la adopción para las elecciones municipales de listas con paridad vertical y horizontal, que un país como España ni huele a acercarse a ese nivel de legislación favorable a la incorporación de las mujeres a la vida política. Por otra parte, la ICIE, y eso lo sabemos bien Miguel, yo, Antonio y Alejandro, que trabajamos con sus datos, tiene una transparencia de la información que podemos tener acceso hasta lo que ha votado la gente en cada mesa electoral del país. Es brutal la transparencia de los datos. Y hay algo también que es muy importante de la sociedad civil organizada, hay asociaciones, no solo sindicatos, muy comprometidas con la limpieza del proceso electoral, que son, por ejemplo, los observatorios electorales como Murakibun, con los que tuve la ocasión de hacer observación electoral en 2019, que tienen desplegados más de 4.000 observadores en el país y controlan con una muestra estadísticamente significativa que los resultados que presentan la ICIE son fiables. Alba Usala, que controla la actividad parlamentaria exhaustivamente, u otros observatorios como iWatch. En conclusión, ¿qué podemos concluir en lo positivo y en los retos pendientes? En lo positivo, Túnez es un modelo actualmente de democracia para el mundo árabe y musulmán. Se están haciendo unos grandes esfuerzos por integrar a minorías jóvenes y mujeres muy remarcables, y tienen una sociedad civil muy comprometida con la evolución del proceso democrático. Por otra parte, entre los retos pendientes, hay la cuestión social, tiene que mejorar la situación de vida de los ciudadanos, mejorar el acceso de a los recursos públicos de las regiones periféricas, y sobre todo yo creo que es necesario cambiar el sistema electoral que ayude a la formación de mayorías estables y ayude a orientarse mejor en el sistema político al electorado. Muchas gracias. Bueno, ahora viene el otro yo, el yo presentador. A continuación, oye, os vais en masa ahora que va a hablar Beatriz, que
que es nuestro diamante oculto. No puede ser esto, ¿eh? Bueno, Beatriz Tomé, aquí presente, es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola de Andalucía y miembro de GRESAN, como casi todos nosotros. También es miembro de OPEMAN, del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán, del que yo también pertenezco, y es la experta en Marruecos de este observatorio, habiendo realizado labores de observación en varios procesos electorales en este país. Entre sus líneas de investigación destacan el sistema político marroquí, la política exterior en el norte de África y el Islam político. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Universidad, al Departamento y a Bosco, ¿no? Aunque tenga muy poquito tiempo, que voy a ir muy rápido. Perdón. ¿Ahora? Ah, sí. Vale. Aunque tenga muy poco tiempo, sí quiero agradecer la organización de este seminario y haberme dado la oportunidad de estar aquí, ¿no? Y bueno, yo voy a hablar de Marruecos, ¿no? De estar aquí además en tan buena compañía que lo quiero resaltar. Me han pedido, ¿no? O sea, el objetivo es ofrecer una visión panorámica, finalmente, de qué pasó en Marruecos en el año 2011 y cuál es el escenario actual post-2011 en Marruecos, ¿no? Creo que una manera rápida y condensada de explicarlo es ver cuál es la relación entre los tres vértices que señalo aquí en el año 2011, entre las protestas, el cambio y la continuidad, y en el escenario ya de post-2011, en el actual, si queréis, entre la tríada clásica de Hirschman, entre salida, voz y lealtad, que presentaré a modo de conclusiones, ¿no? Si nos centramos en el 2011, es verdad que las protestas, en el caso de Marruecos, fueron un poco diferentes a los de otros escenarios en la región, porque se orientaron en términos más de reforma y no tanto de revolución, perdón, ¿no? Una de las cuestiones que marca esas protestas, que en el caso de Marruecos se conocen como el movimiento 20 de febrero, fue la propia heterogeneidad del movimiento, ¿no? Que une a sensibilidades políticas y religiosas diferentes y que sobre todo va a unir a militantes tradicionales de la izquierda y al actor que se considera de los más importantes en el propio movimiento 20 de febrero, que es el islamista fuera del sistema, justicia y espiritualidad, ¿no? Que es el que va a arrastrar quizá las masas más ordenadas, aunque es verdad que hay otros actores de la izquierda clásica, juventudes de partidos políticos que habían anunciado que no concurrirían a las manifestaciones y se articulan una serie de demandas, ¿no? en los primeros meses de manera muy asamblearia, que tienen que ver con, como ya he dicho, unas demandas más en clave reformista que revolucionaria, ¿no? Y que son tanto políticas, ¿no? Como se pedía el diseño de una nueva constitución democrática, la destitución de un gobierno que se consideraba corrupto, ¿no? Esas demandas también son económicas, como la no patrimonialización de los recursos del Estado en manos de unos pocos, ¿no? También sociales, ¿no? Como el de los otros escenarios, el de los otros casos, que se abogaba por un mayor acceso a los servicios públicos, ¿no? Un aumento salarial. Hay demandas que también son identitarias, ¿no? Y eso también tiene que ver con el debate que ya se ha planteado aquí sobre si referirnos a estas revueltas como revueltas antiautoritarias o como primavera árabe, ¿no? Porque en el caso de Marruecos la identidad amazigh vuelve a salir a primera línea, ¿no? Gremiales como los jóvenes en paro, que tienen una trayectoria de movilizaciones, ¿no? De jóvenes graduados que no encuentran un buen trabajo y que en este caso se unen también al movimiento, a ese paraguas, ¿no? General que es el movimiento 20 de febrero, y mediáticas como la mayor independencia, ¿no? de los medios de comunicación. Si tenéis en mente el triángulo, es interesante ver cómo a esas protestas se responde con un cambio controlado desde arriba, con lo que nosotros llamamos una liberalización defensiva, ¿no? Una liberalización porque se amplía efectivamente el campo del consenso, se tratan de dar desde el régimen respuestas a esas demandas, pero sin, como decía el profesor Miguel, sin tocar las grandes estructuras, ¿no? de poder del sistema. Por eso lo llamamos liberalización defensiva, ¿no? que comienza tan pronto como en el discurso del 9 de marzo del año 2011, ¿no? Apenas ni siquiera un mes después de que se iniciara ese movimiento 20 de febrero. ¿no?
esa liberalización defensiva, esa ampliación del mapa del consenso, ¿no? Tratar de responder a algunas demandas no es la única estrategia que selecciona el régimen, sino que vamos viendo cómo, conforme se avanza en el proceso, hay una represión selectiva también, y tanto la liberalización defensiva como esas represiones selectivas, que luego vamos a ver cómo está ese escenario hoy, tienen como principal objetivo no solo responder parcialmente al menos a esas demandas, sino también dividir el propio movimiento 20 de febrero, ¿no? Romper un poco esa unidad. En todo caso, de esa liberalización defensiva vamos a decir que la piedra angular es una revisión constitucional profunda, ¿no? Se elabora una nueva Constitución que finalmente se aprueba en junio del año 2011, ¿no? por referéndum, y que vamos a ver cómo es verdad que incorpora algunas novedades, entre ellas lo que, pues una cierta mayor rendición de cuentas, ¿no? Incorporando la figura del presidente de gobierno, que por primera vez se compromete a que sea alguien del partido más votado, ¿no? Pero también la revisión constitucional, esta revisión constitucional, esta nueva Constitución, elabora una bicefalia muy interesante, ¿no? Entre el jefe del Estado, ¿no? El monarca, que preside el Consejo de Ministros, que va a ser los que elaboren las decisiones estratégicas, y el Consejo de Gobierno, que va a presidir el presidente de Gobierno y que se encarga más de la gestión, ¿no? Ese es el diseño institucional que nos presenta esta Constitución y que vamos a ver cómo, después de las elecciones de finales del 2011, con ya un partido islamista como cabeza de gobierno, va a tomar forma, ¿no? Este diseño institucional. Otra cosa muy interesante que hace la Constitución es trata de incorporar a la Constitución nuevas instituciones, ¿no? De atraer al campo institucional instituciones que tratan de responder a las demandas de la población articuladas por el movimiento 20 de febrero. Entre ellas me estoy refiriendo, por ejemplo, a una mejora de los derechos humanos. Bueno, pues se articulan organismos que van a abordar los derechos humanos, y en el caso de las reformas identitarias se atraen, ¿no? La cuestión de la masig y del tamasig como incorporar como nueva lengua o como lengua oficial, ¿no? Claro, esto es interesante porque nos permite observar no solo ese movimiento de reapropiación y ampliación del campo de consenso, sino casi de tecnocratización, ¿no? O sea, una demanda política pasa a ser una demanda que es mucho más competencia de tecnocracia, con esa idea de tratar de debilitarla políticamente, ¿no? Voy muy rápido, luego si queréis preguntar algo en particular. Y luego yo creo que es muy interesante ver cómo se establece también, una vez pasado sobre todo el año 2011, ¿no? Y con unos ecos de optimismo enorme, el sistema marroquí ha demostrado también tener una enorme resiliencia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se elabora en términos de continuidad, ¿no? El escenario post-2011, ¿no? Vamos a ver cómo el monarca mantiene esa posición hegemónica, porque en las elecciones del 2011 gana el partido islamista, el PJ, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que consigue 107 escaños y que se convierte en cabeza de la coalición gubernamental, y aquí también es el propio sistema electoral el que le va a empujar a buscar una coalición gubernamental muy heterogénea y muy amplia, ¿vale? En la que van a tener que manejar a partidos con diferentes sensibilidades, y también con lo que marca esta fractura marroquí, que no tiene solo de la política marroquí, que no tiene solo que ver con la línea izquierda-derecha, sino con también proximidad a la monarquía, ¿no? Que es una de las grandes fracturas del sistema, y vamos a ver cómo se va a generar lo que algunos autores llaman bicefalia asimétrica o cohabitación asimétrica, porque es verdad que si institucionalmente teníamos esta cohabitación, ¿no? En la práctica vamos a ver cómo paradójicamente, si queréis, ¿no? Por cuestiones diferentes, tanto el monarca como el propio PJD se muestran resilientes, ¿no? El monarca porque logra consolidar su hegemonía también en la práctica. Os pongo dos ejemplos concretos, ¿no? El monarca Mohamed VI siempre ha tenido el liderazgo de cuestiones sociales y siempre ha ejercido como árbitro, ¿no? Como decía muy bien Victoria al principio, hablando del Sáhara Occidental.
Y hay dos grandes reformas que trata de liderar el Partido de la Justicia y del Desarrollo, como son la reforma de la comunicación, de los medios de comunicación públicos, bueno, del ente audiovisual, y la reforma de la justicia, que finalmente lidera el monarca, ¿no? En el caso de la reforma de la comunicación es muy interesante porque se elabora todo un informe de qué es lo que se necesita hacer, entre ellos había un par de medidas polémicas que era disminuir el peso del español y del francés, especialmente el francés, en las Se anota mucho. Perdón. En las horas de máxima audiencia y bueno, tiene una resistencia de una parte de la sociedad marroquí que acusa al PJD de querer arabizar a los medios de comunicación públicos y también una parte de resistencia de los propios trabajadores del sector, en este caso de la cadena 2, ¿no? Marroquí. Y el propio rey interviene, crea un comité aparte, ¿no? Y acaba ejerciendo otra vez esa figura de árbitro, ¿no? Que cala la idea de muralla contra la islamización de la población, ¿no? Pero el PJD también es resiliente y se muestra resiliente, porque esta tesis muy extendida de que los partidos islamistas son exitosos mientras dura su virginidad política, es decir, porque tú no has tocado poder, no has podido corromperte y por lo tanto tampoco pagas lo que significa tocar poder, el PJD hasta el momento es verdad que la contradice, ¿no? Porque en las elecciones ya parciales, en las elecciones locales y regionales del 2015 aumenta el número total de votos y vuelve a validar su liderazgo electoral en el año 2016, donde alcanza los 125 diputados, ¿no? Y vuelve a ser el encargado de formar una mayoría gubernamental. En buena medida, el PJD mantiene este liderazgo por una triple estrategia, ¿no? Que es una comunicación directa con el electorado, una moralización de la vida pública, es decir, como partido islamista ya no reclama tanto la Sharia o el Estado Islámico, sino que los valores musulmanes que sean moneda de cambio en la política y en el día a día de la política marroquí, ¿no? Y eso es un discurso muy anticorrupción, y también porque sigue una estrategia de diferenciación muy interesante respecto al resto de partidos políticos. Si bien es verdad que juega conforme a las reglas y respeta las líneas rojas que enumera Victoria, que son básicamente dos: Dios, patria y rey, ¿no? Integridad territorial, respeto a la figura del monarca, y en su caso no tiene mayor dificultad con que el Islam sea la religión mayoritaria, ¿no? Vamos a ver que también logra diferenciarse del resto de partidos políticos, ¿no? Luego, si queréis, indagamos esto. Y vemos cómo este escenario nos lleva al escenario actual, ¿no? Que podemos ver en esta tríada de salida, porque vamos a ver cómo hay un aumento de la despolitización de algunos sectores, ¿no? Que han visto que el movimiento 20 de febrero pues, no fue exitoso y en ese sentido han dejado de movilizarse, y también vamos a ver en los últimos años un aumento de las migraciones, otra vez de marroquíes, ¿no? Que tratan de abandonar el país. Pero la voz sigue efectivamente presente, ¿no? Lo que pasa es que esas protestas no son ya bajo el paraguas del movimiento 20 de febrero, que agrupa determinadas tendencias, sino que esas protestas son cada vez más periféricas, ¿vale? Cada vez más vamos a ver que es el Sáhara Occidental, el Rif o las regiones de Sagora o Gerada, ¿no? Con diferentes protestas sectoriales muy regionalizadas y en la periferia, ¿no? No ya ocupando las calles de Rabat o las calles de Casablanca cada día 20, ¿no? De cada mes. Y vamos a ver esa lealtad que en el caso del PJD, o sea, esa lealtad de los partidos políticos y de algunas figuras que siguen haciendo que ese régimen pueda continuar y pueda mostrar esa resiliencia, ¿no? Y en el caso del PJD es muy interesante también esa lealtad, porque en el año 2016 vemos que vuelve a ganar las elecciones, vemos que reafirma su diferencia con el resto de partidos políticos, aumentando su número de escaños pese a las limitaciones previas de su legislatura anterior,
pero también vemos cómo a lo largo del 2017 Benquirán, que es el gran líder del PJD, el que se ha convertido en el gran líder del PJD en los últimos años, es destituido como figura clave para formar gobierno y sustituido por Otmani, que no tiene ni su misma carisma, ¿no? Ni cuenta con todo el apoyo del PJD. Pero aquí, en esta lealtad, parece que también está claramente el PJD, ¿no? Lleva ahí muchísimos años, y se le acusa al PJD de que si esa lealtad no es ahora excesiva, ¿no? O sea, porque no ha dado ningún paso después de que el monarca decidiera relevar a Benquirán de su función para formar nuevo gobierno y nombrar a otra figura dentro del PJD, se le acusa al PJD, ¿no? de cierto seguidismo, y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? este triángulo y esta lealtad del PJD y esta diferenciación, si van a ser ellos capaces de conjugar en el mismo partido esas dos cabezas. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a concluir con el caso argelino que va a exponer brevemente el profesor Larramendi, con el fin de dejar espacio para para responder algunas de vuestras cuestiones. En relación a las cuestiones, yo creo, por favor escucharme, creo que sería más interesante que os centrarais en los artistas invitados que nos pueden responder, porque yo me comprometo a responder por escrito y oralmente a cualquier pregunta, pero bueno, creo que tenéis que aprovechar la oportunidad de que tenemos gente de otras universidades que están aquí ahora. Pero vamos, si me preguntáis algo, responderé también. Pero si me lo preguntáis mañana o me lo preguntáis por escrito, también responderé, en todo caso. Pues muchas gracias. Yo voy a tratar de ser breve porque ya va siendo un poco tarde y después de esta abrumadora sesión voy a dar algunas pinceladas un poco que sirven para contraponer los casos que han sido analizados hasta ahora, ¿no? Hemos visto cómo en 2011 hay toda una oleada de protestas que podemos denominar de diferentes formas, no voy a entrar ahí. Y en este mapa que tenéis aquí, que es un mapa que fue elaborado al hilo un poco de todas esas protestas, aparece que hay algunos países como Argelia o otros donde esas protestas tuvieron un impacto bastante limitado, o donde podemos decir que el régimen resistió a unas protestas que surgieron pero que fueron controladas, ¿no? Y que no afectaron sustancialmente al funcionamiento del sistema. Es cierto que el régimen hizo algunas ofertas, la reforma de una constitución, pero la prueba de que la presión no era muy importante es que la oferta de reformar la constitución del año 2011 no se concretó hasta el año 2016, ¿no? Con lo cual es un ejemplo de ese elemento. Y lo interesante es que las explicaciones que fueron proporcionadas para justificar o para explicar ese inmovilismo o esa resiliencia, si queremos así decir, por parte del régimen. Entre las razones que se invocaron, en un primer momento era el recuerdo traumático de una guerra civil que había sacudido a este país durante la década de los años 90. Si recordáis, en mi intervención dije que en los años 90 hubo procesos de liberalización política, y el caso de Argelia fue donde empezaron primero. Se crearon nuevos partidos políticos, hubo unas elecciones y ganaron los islamistas. Eso dio lugar el año 91 a un golpe de Estado y de los militares que no querían ceder el poder a los islamistas, y eso dio lugar a una guerra civil de 8 años con más de 100.000 muertos, verdaderamente traumática, que desangró al país. Una de las explicaciones del año 2011 que fueron utilizadas para explicar la ausencia de éxito en esas movilizaciones fue el recuerdo traumático de esa guerra civil, ¿no? Por cierto, en este año 2019 vemos como países con experiencias traumáticas como Líbano, esa guerra civil, o como Irak del año 2003, o como Argelia, están siendo quizás con un poco de distancia en el tiempo escenarios de movilizaciones muy importantes a las que me referiré. Otro elemento que fue utilizado para explicar la resiliencia del régimen era que Argelia
es un país, como sabéis, que tiene unas importantes reservas de hidrocarburos. El 98% de sus ingresos proceden de la exportación de hidrocarburos. Es el principal suministrador de gas natural a Europa y en este momento el precio del petróleo es elevado y eso le dio la oportunidad de inyectar pues bastante dinero, comprar paz social a través de diferentes medidas que podemos más o menos, si queréis, analizar posteriormente. En cualquier caso, lo cierto es que el régimen argelino es un régimen que resistió, es un régimen, como decía, en el que el ejército, igual que el caso de Egipto, ocupa un papel central, pero es un régimen que después de esa experiencia traumática de la guerra civil había decidido dotarse de una fachada civil y había escogido como presidente a una figura, Abdelaziz Bouteflika, vinculado a esa lucha por la independencia nacional, que desde el año 1999 era el presidente por 2 mandatos, pero al final reformó la Constitución y lo fue por 4 mandatos. Lo malo es que el 4º mandato, que se celebró las elecciones el año 2014, las ganó un año después de haber sufrido pues, un ictus cerebral y sin haber participado en un solo acto electoral ni haber aparecido casi en público, ¿no? Eso hizo que del año 2014 a 2019 fuera un presidente ausente, lo cual se traduce en una parálisis un poco de la acción diplomática y un inmovilismo dentro del país. Sin embargo, lo que estamos asistiendo, y es un poco lo que quiero contrastar con lo que se ha analizado en el caso de Egipto, donde la restauración autoritaria, veíais ese mapa que ha puesto la profesora Zahora bloqueando los accesos a Tahrir, ha limitado mucho, o en el caso de Marruecos, donde las protestas siguen, pero evidentemente se han desterritorializado, ¿no? Como comentaba la profesora Tomé, nos encontramos en el caso de Argelia y posiblemente, a lo mejor no estáis muy al tanto, sorprende por la cercanía geográfica de Argelia con España, por los intereses económicos que España mantiene con Argelia, pero el interés de los medios de comunicación es muy limitado. Desde hace 40 semanas, desde el 22 de febrero del año 2019, todos los viernes y todos los martes, la población sale a las calles reclamando la caída del sistema. Y esas movilizaciones sostenidas en el tiempo surgen básicamente como una respuesta ante lo que se considera una humillación insoportable, que es la reelección para un 5º mandato de ese presidente civil, pero tutelado por los militares, pero que durante sus mandatos había ido consiguiendo aumentar el margen de maniobra respecto al ejército, apoyándose en una nueva clase de actores económicos y también en una parte de los servicios de seguridad. La población vence esa idea del trauma colectivo, sale a las calles de forma masiva y reivindica activamente el final del sistema. Es muy interesante porque hay un aprendizaje colectivo de la experiencia de la guerra civil y de lo que ha ocurrido en otras protestas. Y una de las características de estas movilizaciones, 40 semanas todos los viernes, en invierno, en verano, durante el mes de Ramadán, haciendo frente a... Es decir, unas movilizaciones sostenidas en el tiempo, es la idea de que no tienen un liderazgo claro. Hay una resistencia a erigir un liderazgo en las movilizaciones, quizás porque hay una experiencia aprendida de la guerra civil de los años 90, donde el ejército y los servicios de seguridad fueron capaces de identificar a los líderes, a cooptarlos, neutralizarlos o clonarlos en algunas experiencias. Todo eso hace que una de las fortalezas de la movilización es que sea una movilización sin liderazgo, sostenida en el tiempo, pero eso también plantea problemas, porque a la hora de abordar y de buscar una salida política a una movilizaciones que tienen un marcado carácter político, pues hay una falta de interlocución. Como me quedan solamente 4 minutos, quiero dar 4 pinceladas de lo que me parece que son las características más esenciales de estas movilizaciones. Primero, el carácter pacífico. Hay una insistencia muy grande en subrayar el carácter pacífico de las movilizaciones y no responder a las provocaciones que por parte del ejército, que se ve amenazado, están teniendo. Quizás por ese recuerdo de la guerra civil. Segundo, han conseguido bastantes éxitos. Consiguieron que Bouteflika no se presentara a la reelección, situaron al ejército en primer plano y frente a esas movilizaciones populares, ¿no? Hay otro elemento que vemos aquí, a lo mejor en esta diapositiva de la derecha, y participación de mujeres, participación de familias, son intergeneracionales. En las convocatorias son los martes para los estudiantes y los viernes fundamentalmente para las familias. Hay un elemento festivo, los viernes es el domingo. En Argelia es el día
festivo después de la salida de las mezquitas, tiene un carácter ciudadano muy elevado, hay comités de autoorganización, se recogen todas las basuras, a diferencia del caso de Egipto, no se ocupa el espacio público, sabiendo que eso conlleva riesgos en ese cálculo de oportunidades que planteaba también la profesora Beguilla anteriormente. Hay todo un elemento, a mí me parece muy interesante, del aprendizaje que es necesario subrayar. Hay otro elemento. Aquí vemos las banderas argelinas, por un lado, es esta que está aquí, y también las banderas amaseyas. Hay un sentimiento nacionalista. Por primera vez se presenta a Argelia como un país plural, en el que ese elemento que planteaba la profesora Tomé, que es la existencia de una identidad en el norte del país, de carácter nacionalista, si queremos así decirlo, que es la cabilia o la parte más bereber, pues convive con las banderas nacionales. Hay otro elemento que me parece importante subrayar, que es una reivindicación de esa guerra de liberación nacional. Hay un elemento nacionalista, y de ahí el peso de las banderas. Lo que se considera es que el régimen militar lo que hizo fue secuestrar los valores fundacionales de esa guerra que hablaba de esos 8 años de lucha por la independencia entre el año 54 y el año 62, que hace que otro de los elementos claves de la cultura política argelina sea el rechazo a la injerencia extranjera. Hay un sentimiento de que Argelia tiene sus propios tiempos, que no hay que integrarlo en una lectura horizontal de las protestas en el mundo árabe, ni de las protestas a escala global que estamos viviendo en la actualidad, que han dado lugar a una creatividad increíble. No quiero poner más diapositivas por falta de tiempo en todos los ámbitos, y que se ha traducido esa creatividad pues desde los hinchas de los partidos de fútbol y en los campos de fútbol, pero también en otros espacios, ¿no? Sabéis que una de las canciones más emblemáticas de estas movilizaciones, que se conocen con el nombre del Hirak, estuvo inspirado en esa serie que a lo mejor alguien ha visto de Netflix, que se llama La Casa de Papel, ¿no? Y la canción del club más importante de Argel es La Casa de El Muradilla, que de alguna forma evoca y utiliza pues esos referentes que se han globalizado en todos los ámbitos. Lo interesante, para concluir, nos encontramos en Argelia en un verdadero dilema, sobre todo porque la semana que viene va a ser una fecha clave que espero que todos sigáis con atención, porque se van a celebrar elecciones presidenciales. El ejército, ante esas movilizaciones sostenidas en el tiempo, ante la incapacidad de tenerlas, ante unas movilizaciones que han rechazado las provocaciones y que apuestan por acciones de desobediencia civil siempre en el ámbito pacífico, el ejército, ante unas protestas de marcado carácter político, responde con la Constitución. No quiero hacer paralelismos, pero con una Constitución celebrando nuevas elecciones presidenciales, unas elecciones previstas, como os decía, para el 12 de septiembre, con 5 candidatos vinculados al antiguo sistema. Estas movilizaciones lo que piden es Yetnahauga, que se vayan todos, fuera, no queremos a nadie, fuera, todos fuera, queremos empezar de nuevo. Ese es el verdadero eslogan que une a esas movilizaciones que tienen ese marcado carácter transversal, ¿no? La respuesta del ejército, que se ha situado en primera línea, es la de intentar volver a crear un marco institucional con unas elecciones presidenciales que de alguna forma permitan hacer ajustes cosméticos, bueno, un poco a lo Lampedusa, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual. Las elecciones están previstas para el próximo 12 de diciembre, quizás hagan que nadie preste atención a lo que ocurra en Reino Unido en las elecciones, porque se celebran el mismo día, no sé cuál de ellas mediáticamente acabará teniendo una atención mayor en los medios de comunicación, pero estoy convencido que todos los que estamos aquí vamos a prestar mucha atención a lo que va a ocurrir en Argelia, y que plantea verdaderos dilemas. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo de la situación entre una calle movilizada que quiere un cambio del sistema, pero que no se ha articulado políticamente a través de plataformas, y un régimen, que es el militar, que busca una salida institucional a una crisis política. Las elecciones son decisivas, y va a ser decisiva, vinculando a lo que hablaba el profesor Govantes y la profesora Beguilla, en función de la tasa de participación, en qué medida la salida constitucional a través de las elecciones vaya a tener un cierto respaldo y una cierta legitimidad a través de las elecciones políticas. Todo eso no tenemos tiempo, pero invito al profesor Govantes a que amplíe esta reflexión norteafricana a escala global, viendo las movilizaciones con carácter diferente, pero con algunos elementos de conexión que están teniendo lugar en diferentes partes del planeta, desde América Latina, pasando por Hong Kong y continuando por otros espacios políticos. Gracias. Vamos a ver esto cómo funciona. Al rojo.
¿Tú sabes cómo se Hay un libro maravilloso sobre Argelia que acaba de salir. Escrito por él. ¿Sabes cómo se entiende esto o no? Eso me había olvidado. Ah, vale. Bueno, tenemos un poco de tiempo, tampoco demasiado, unos 15 minutos para preguntas. De momento vamos a coger 5 turnos de preguntas. Espero que las preguntas sean concretas para, bueno, y si después si nos da tiempo, pues ampliamos otro turno de preguntas. Aquí, la primera pregunta tú. Bueno, mi pregunta era para Miguel Hernando con respecto a lo que ha dicho sobre las manifestaciones en Argelia, de que han durado como 40 semanas. Una duda que me surge cada vez que veo manifestaciones que se extienden meses en el tiempo, como por ejemplo esta o el caso de Hong Kong, es ¿qué es la presión que puede generar esta clase de manifestaciones que puede hacer que triunfen en el 10º mes, pero que no han conseguido estabilizar el régimen en el segundo? Una pregunta del millón. Muy bien. Para la profesora Anatomía Alonso, la pregunta muy concreta es si existe alguna correlación entre esa bicefalía entre el Partido Islamista y el rey, esa bicefalía no igual, ¿no?, para los dos elementos, y el elemento de los jóvenes en tanto que sujeto político en crecimiento constante, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico que tiene Marruecos, si existe una relación entre los jóvenes y alguno de esos dos pesos políticos, y si lo hay, si hay alguna forma de que el sistema electoral o político en general marroquí palie los efectos posibles de ese apoyo, para evitar que haya un sobrecalentamiento por parte de los jóvenes de nuevos inputs políticos. Mi pregunta es para Victoria al respecto de una cuestión acerca del sistema electoral, porque como hemos estado viendo mucho que tiene que ver con elementos personalistas, y además la segunda hipótesis tiene que ver con el personalismo, es ver si el sistema es puramente proporcional por listas o si hay candidatos claramente, porque si tenemos candidatos que se presentan de manera directa, hay sistemas electorales, que es por eso por lo que quiero preguntar, que se basan en que se presentan muchos candidatos, incluso del mismo partido, compiten entre sí, eso genera mucho más calor, mucha más tensión, pero impide que la oposición se manifieste, y además creo que es bastante más importante en el caso del Sáhara, si queremos ganar en parte legitimidad, pero en otra parte no queremos que haya una oposición fuerte en caso de que se quisiera ver una opción por participar en un caso de oportunismo de última hora, que lo dudo, pero imaginemos que una opción fuera esa. Esa es mi pregunta. ¿Hay más preguntas? Mi pregunta es para el profesor Gobantes. Yo quería preguntarle sobre, ya que hemos visto que Túnez es una democracia mínimamente estabilizada, con una serie de instituciones políticas y civiles fuertes, donde el ejército está fuera de todo lo que es la arena de competición por el poder, mi pregunta era sobre cómo de estable es el sistema político tunecino para poder sobrevivir en un mundo, tal y como han comentado el resto de profesores, de constante cambio y de constante movilización. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, vamos respondiendo a esta tanda, ¿no? Empiezo yo, por orden. Muchas gracias por la pregunta, muy pertinente, y que, bueno, que plantea la necesidad de hacer una reflexión. Creo que cada caso es diferente. Yo creo que el contexto ayuda muchas veces a explicar la posible evolución de los acontecimientos. Es cierto que las movilizaciones han tenido algunos éxitos, han conseguido evitar la reelección del presidente, han conseguido evitar también que unas primeras elecciones presidenciales previstas para el mes de junio pudieran celebrarse, y eso de alguna forma ha empoderado, ha empujado, ha animado a que las movilizaciones continúen en la calle, ¿no? Es cierto que, como decía, una de sus grandes debilidades es su falta de articulación política, ¿no? Su falta de articulación en plataformas que de alguna forma u otra pues, puedan ayudar a elaborar un espacio de diálogo con el régimen. El régimen argelino, que he mencionado que es un régimen en el que el ejército desempeña un papel absolutamente clave, un papel central, que
en las últimas décadas había barnizado una cierta fachada civil. Ese presidente Bouteflika había tratado por todos los medios, de una forma u otra, de ganar autonomía respecto al ejército. En una primera fase de las movilizaciones, una parte de la cúpula militar estuvo muy contenta porque le permitió ajustar cuentas con esos sectores emergentes que durante las décadas anteriores habían conseguido ganar ciertos espacios de autonomía. De hecho, la primera respuesta, un poco para contentar a la calle, pero también para reforzar el papel de un sector del ejército, fue la de encarcelar a gran parte de los empresarios corruptos, pero también a muchos de los políticos, incluso también a algunos militares. Ese factor es un factor clave. Yo creo que para la evolución de los acontecimientos y las posibilidades de que las movilizaciones en la calle acaben teniendo éxito, todo dependerá de si ese sector militar que se ha conseguido imponer se mantiene homogéneo, se mantiene sin fisuras, o si por el contrario comienza a resquebrajarse. La profesora Zaola habla del caso de Egipto. En el caso de Egipto las movilizaciones triunfan porque el ejército se divide y porque en un determinado momento el ejército decide cambiar a Mubarak y mantener una posición expectante durante un cierto periodo de tiempo, hasta que el mariscal Sisi pues acaba restableciendo. Creo que ese elemento es importante. Hay otro factor que es importante también y que en alguna medida podría ayudar a que se produjeran avances más importantes, que es la presión internacional. Podemos hablar de todos los casos. ¿Qué ocurre con la presión internacional en el caso de Argelia? Nadie. Nada, el silencio es total, el silencio español, el silencio francés, el silencio chino. El embajador de China salió a la calle con un árabe bastante incipiente a apoyar las reformas hace un par de días. ¿Por qué? Porque desde el punto, sobre todo para Europa y para España, que tiene una dependencia energética de gas natural muy elevado, la creación de un foco de inestabilidad en un país como Argelia es bastante preocupante. Por lo tanto, hay una voluntad tácita, aunque no explicitada también porque ese sentimiento de no a la injerencia extranjera, ese sentimiento nacionalista hace que la semana pasada ha habido un posicionamiento del Parlamento Europeo apoyando, pidiendo explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo, que ha sido utilizado por el régimen para decir la injerencia extranjera, con lo cual ese elemento es un elemento que hace que las posiciones sean bastante cautas. Pero más allá de esa cautela, lo que sí que es cierto es que existe una clara vocación, una clara voluntad de validar a través de ese proceso de elecciones presidenciales el proceso que está en curso, ¿no? Intentar validar una salida, como decía antes, constitucional a una crisis política. Y hay otra opción que no hemos hablado y que hasta ahora no se ha producido, pero que es la opción de la represión, ¿eh? En el caso de Egipto, nadie pensaba que la represión iba a llegar como llegó después del golpe de Estado, pero esa opción, que es lo interesante del caso argelino, ¿por qué? Porque ese aprendizaje de la guerra civil, de la década negra, la tienen tanto los militares como la sociedad civil. La sociedad civil porque intenta no provocar, y los militares ¿por qué? Porque la apuesta por una solución erradicadora del islamismo hizo que el régimen estuviera en la cuerda floja. En 1997 la comunidad internacional, empezando por la ONU y la Unión Europea, enviaron misiones para intentar investigar cómo se estaba gestionando la lucha contra el islamismo y toda esa guerra sucia, ¿no? Y de hecho eso dio lugar a que el régimen estuviera sometido a un embargo moral internacional, a un aislamiento brutal. Luego hubo los atentados del 2001 y de repente lo que era erradicación contra el islamismo fue presentado como una batalla anticipada contra el terrorismo internacional, y de alguna forma todo eso creó las condiciones adecuadas para la rehabilitación del régimen. Por lo cual todo dependerá de la correlación de fuerzas, de la homogeneidad dentro del ejército y su capacidad para mantener y aguantar durante el tiempo, considerando que el factor tiempo le beneficia, y por otro lado el factor internacional. Vamos por orden. Vale. Bueno, tu pregunta es sobre esta afirmación mía de la competición es más personalista que partidista, ¿no? Hay una evolución interesante con respecto a cómo se presentan los candidatos en el Sáhara Occidental. En las primeras elecciones, a través de los escritos de Bernabé, vemos cómo en las circunscripciones del Sáhara Occidental, la que yo más he analizado, que era en ese momento Ouedeb Dahab, se presentan, ganan candidatos independientes a elecciones legislativas, pero eso son solamente en la primera y la segunda elección en las que participan.
ya a partir de la tercera empiezan a optar por presentarse por partidos políticos porque empezaba a estar un poquito mal visto, ¿no? Eso de independiente sonaba un poquito nacionalista, ¿no? A nacionalista saharaui. De todas maneras, actualmente en elecciones legislativas se presentan, las candidaturas son de partidos, no hay candidaturas independientes, y por lo que yo digo que es más personalista que partidista, lo he adelantado un poquito en mi intervención, es que un débil anclaje social de los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Cómo llego yo a esa conclusión? Hay muchos casos de transfugismos, es decir, candidatos que se presentan por un partido y después se cambian a otro, y por ejemplo tenemos el caso de un saharaui que ha ganado 5 elecciones seguidas en la circunscripción de Auxerre, una de las 2 en las que está dividida Oued Daha, que es la que yo analizo, que se ha presentado en las 5 elecciones, ha ganado las 5 elecciones y en 4 de ellas con partidos distintos. Es decir, que las personas, es decir, que los electores votan a la persona y no al partido, porque va cambiando de siglas elección tras elección y sigue ganando el mismo, ¿no? Entonces, además, en mi trabajo de campo, cuando yo he preguntado, y esto se ve muchísimo también en las elecciones municipales, ¿por qué te presentas por el camello, ¿no? Por el símbolo del camello? Pues porque porque son los que no tenían a nadie, o porque, es decir, yo lo analizo como es un vehículo, o sea, es un medio para presentarse, evitar el ser mirados desde la administración como posible candidato disidente, y además beneficiarte de la publicidad que te da el partido, de decir que te sufraga determinados gastos, ¿no? Pero los votantes, por lo menos en la parte saharaui, después ya los votantes marroquíes, por ejemplo, la elección de un diputado islamista PJD en 2011 y 2016, no solamente es por lo que yo he dicho, esa diferenciación de rechazo a la compra de votos, que también tiene mucho que ver, pero también es por esa oleada un poco que ha atravesado otras circunscripciones de electores marroquíes en el Sahara Occidental que sí se han apuntado a esa ola islamista PJD. ¿Quién era tú, Creo que yo. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo, si la he entendido bien, es como si el régimen tiene como una respuesta, ¿no? a la juventud. Ha tenido como varias respuestas, ¿no? Yo creo que hay como 3 principales. Cooptación de algunos actores clave, sobre todo, ¿no? Y luego ha habido 2 interesantes, una en el entorno, yo creo que en el 2011 es cuando se instaura esto, que es la respuesta institucional de crear una lista para jóvenes menores de 40 años, ¿vale? Que en las elecciones del 2016 se abre también para las candidatas femeninas, ¿no? Para tanto hombres como mujeres menores de 40 años, que se les reservan unos asientos específicos buscando esa mayor representatividad, ¿no? Esa mayor representación en el Parlamento, es decir, de tratarlos en ese triángulo que veíamos, ¿no? De mantenerlos en la legitimidad. Y luego últimamente se ha aprobado el servicio militar obligatorio, ¿no? En el que se supone que es una manera de encuadrar a esos jóvenes, que yo creo que responde un poco a varias dificultades, ¿no? A esa contestación. También tiene en cuenta pues, ese contexto del Hirak del Rif, ¿no? Del movimiento protesta del Rif, del Sáhara Occidental, ¿no? Y cómo pues, ese servicio militar obligatorio puede dar, entenderá el régimen, respuesta a este tipo de cuestiones. Pero mi impresión es un poco que la voz sigue, ¿no? Y que es un poco así, olla a presión, ¿no? Sobre todo por parte de los jóvenes, porque también ha habido, como decía Miguel, ¿no? En Argelia, un nuevo repertorio. Los campos de fútbol estamos viendo que de una manera un poco que yo no me había imaginado, están enarbolando, ¿no? toda la protesta, el rap, ¿no? Y cómo también esa música muy juvenil ha logrado también, ¿no? Canalizar muchas protestas con frases duras, ¿no? contra incluso el rey. Entonces esa protesta sigue ahí, sigue latente, con nuevos repertorios de acción colectiva, ¿no? en campos de fútbol, en música, tal. Y el régimen tratando de responder con una panoplia de instrumentos.
Bueno, como queda apenas medio minuto, voy a responderte de manera bastante sintética. Como yo vivo en esta universidad, tendremos oportunidad de poder ampliar si lo deseas, ¿vale? En relación al nivel de consolidación del sistema democrático, yo estimo que aún es débil y que la democracia tunecina todavía, a pesar de sus progresos y la voluntad política de actores políticos y sociales, todavía está en fase de riesgo, no está consolidada. Y me baso en dos tipos de factores. Por un lado, la cuestión social. Al igual que se hizo en Egipto en el primer momento, en Túnez se priorizó las reformas políticas, el desarrollo institucional y la creación de marcos legales de referencia sobre la cuestión social, que no olvidemos que fue el origen de la revolución. Hay una sensación en la población más generalizada todavía entre los jóvenes que ellos tenían unas expectativas que con la democracia iba a mejorar su calidad de vida y, de hecho, muchas veces no solo no ha mejorado, sino ha empeorado por las diferentes crisis económicas que ha sufrido el país también como consecuencia de los atentados terroristas del año 2015. Por otra parte, hay otras cuestiones políticas que están dificultando esa consolidación. Por un lado yo creo que el sistema electoral está causando serios problemas. Es un sistema electoral que se hizo para evitar la concentración de poder y lo que está es bloqueando la articulación de gobiernos viables. El electorado se siente desorientado cuando partidos antagonistas que se presentan a las elecciones con programas antagonistas no ejerce uno de gobierno y el otro ejerce de oposición, sino que el sistema les fuerza a tener que unirse. De hecho, es común que la gente te diga, ¿para qué voy a votar si al final se van a unir? Y mis problemas no se resuelven. Otro problema de las coaliciones de gobierno que denuncian organizaciones como iWatch es que hay una dilución de la responsabilidad en la coalición. Al final, cuando se tienen que tomar decisiones difíciles, no se sabe quién la toma porque no hay un liderazgo, porque se diluye en la coalición. Por tanto, bueno, esos son algunos de los factores que yo creo que, a pesar de la determinación de los actores políticos, están poniendo ahora mismo en riesgo la consolidación de este proceso de transición. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por todos, por estar aquí. Y gracias, bueno, a Miguel, a Victoria, a Bárbara y a Beatriz por haber venido y habernos, bueno, ilustrado con vuestras ponencias. Muchas gracias.